Bienvenidos, queridos pastores y líderes, a esta edición del Corazón del Pastor. Y a nombre de toda la familia de la Cumbre Global de Liderazgo, quiero enviar un fuerte abrazo virtual a todos aquellos que nos están viendo y que han perdido a seres queridos y que están pasando por momentos difíciles. Nuestro corazón duele con ustedes y estamos orando por ustedes. Es más, el día de hoy queremos hablar de cómo enfrentar el dolor y el sufrimiento. Todo este dolor y sufrimiento nos ha tomado por sorpresa, porque en comparación a épocas en el pasado, gracias al avance de la ciencia y de la tecnología, no hemos pasado por las cosas que otras generaciones pasaron. Es más, las películas de Hollywood, por más difícil que se ponga la situación, siempre tienen un final feliz. Y nosotros podemos llegar a ver el dolor y el sufrimiento como una extraña interrupción a nuestra feliz realidad y a nuestra existencia bastante cómoda. Pero la verdad es que el sufrimiento y el dolor son parte de la vida. Y si vemos la perspectiva bíblica, vemos que es cierto, empezando desde la vida de Jesús. En Isaías capítulo 53, la Biblia nos dice que, hablando de Jesús el Mesías, es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y también el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 35, quizá el versículo más corto de la Biblia, nos dice: Jesús lloró. Jesús lloró. Un versículo tan corto pero tan profundo. ¿Y qué significa que Jesús lloró? Significa que Jesús se identifica totalmente con tu dolor y con mi dolor. Que Jesús pudo vivirlo en primera persona, lo que nosotros como seres humanos pasamos cuando somos golpeados por el dolor y por el sufrimiento. Ahora, si nos preguntamos ¿por qué es que Jesús lloró? Pues quizá haya varias respuestas. Yo creo que, en primer lugar, Él vio a Marta y María, sus amigas, sufrir y doler por la muerte de Lázaro. Y yo creo que Jesús también fue conmovido al ver a todo ese público que estaba ahí presente y que estaba viendo todo lo que estaba pasando. Pero yo creo que también Jesús, habiendo estado desde la creación, presente en la creación, y habiendo estado también muy consciente de cómo había sido el jardín del Edén, el mundo humano antes de la caída. Un mundo en el jardín que estaba lleno de inocencia, libre de dolor, libre de sufrimiento y libre de muerte. Y ahora Él, el Mesías encarnado, se enfrentaba a una situación donde estaba experimentando en primera persona, en su propia carne, un mundo caído, un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de injusticia, y un mundo donde existía la muerte. Jesús, querido pastor y querido líder, se identifica con mi dolor, con tu dolor y con el dolor de todo ser humano. ¿Y qué podemos también decir del apóstol Pablo? Quizá una de las personas más usadas por Dios en el Nuevo Testamento, y si analizamos su vida nos damos cuenta que él pasó por muchísimo sufrimiento y muchísimas pruebas y muchísimo dolor. Él fue golpeado en varias ocasiones, fue hecho prisionero, era preso por predicar el Evangelio. Y pasó por muchísimas cosas. Es más, en el libro de Hechos, capítulo 27, leemos un episodio en la vida de Pablo donde él está dentro de un barco y están en camino y sufren una gran tormenta. Y Pablo en esta situación terminó naufragando. Si no fuera por sus oraciones y por la intervención de Dios, el barco se perdió, pero gracias a Dios, todos los de la tripulación y los prisioneros sobrevivieron. Leamos aquí este versículo en el libro de Hechos, estos versículos, Hechos capítulo 27, versículos del 18 al 20, y dice así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense,
por muchos días no ver ni sol ni estrellas. Una situación terrible. Yo recuerdo que hace algunos años escuché a un pastor predicar sobre este pasaje bíblico y nos preguntó a todos: ¿tienen ustedes una teología de sufrimiento? Porque si no la tienen, es necesario que comencemos a desarrollar una, porque el sufrimiento es parte de la vida. Ni Jesús, ni Pablo, ni muchos otros personajes de la Biblia fueron librados de esto. Al contrario, fueron personas que experimentaron un gran número de sufrimiento, de dolor y de pruebas. ¿Y qué podemos decir del libro de Lamentaciones o el libro de Job? ¿O qué podemos decir de los muchísimos salmos que David escribió, donde podemos ver su angustia, podemos ver su dolor y podemos ver a él clamar a Dios tan abiertamente, de una forma tan transparente? A mí me ministran muchísimo los salmos de David precisamente por eso. ¿Y qué nos enseña la Biblia del dolor? ¿Cómo podemos tú y yo responder al dolor? ¿Cómo estamos respondiendo al dolor? ¿Y cómo podemos ayudar a aquellos que están bajo nuestro cuidado, que están pasando por el dolor y que están pasando por el sufrimiento? Pues hay varias cosas que podemos hacer, que quiero que platiquemos en esta ocasión para que tú lo consideres y si Dios quiere, que tú puedas ser ministrado y puedas ser equipado para ministrar a aquellos que están pasando por dolor. Número 1, la respuesta correcta al dolor y al sufrimiento es enfrentarlo. Enfrenta el dolor. No lo ignores, no lo minimices, no lo suprimas. En el Salmo 142, un salmo que yo me he agarrado en varias etapas de mi vida de tremendo sufrimiento, yo me he identificado mucho con David cuando dice: Señor, mi alma está angustiada. Y termina diciendo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Porque el sufrimiento y el dolor puede convertirse como una cárcel. Es más, hay realmente dos cárceles que la Biblia habla, que nosotros los humanos en forma espiritual nos podemos meter. Una es la culpabilidad por el pecado, y Jesús nos libra cuando nos perdona y nos limpia del pecado. Pero la segunda es el sufrimiento. Cuando dejamos que el sufrimiento tome control de nosotros y no sepamos cómo enfrentarlo ni procesarlo. El Salmo 142. ¿O qué podemos decir de Jesús mismo en la cruz? En Marcos 15:34, que él estaba citando al Salmo 22, citando al mismo David, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es importante enfrentar el dolor. Lo peor que puedes hacer es tratar de minimizarlo, ignorarlo o hacerlo a un lado. El primer paso a la sanidad es enfrentarlo. Número 2. El siguiente paso para enfrentar el dolor y sufrimiento es pasar por el proceso del duelo. Pasar por el proceso de duelo y darte el tiempo que sea necesario. Nosotros, cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros pasamos por el duelo y por el dolor de maneras diferentes. Y lo peor que podemos hacer, aparte de ignorar el dolor, es tratar de apresurar el proceso de duelo y de sanidad. Es más, los científicos sociales, los psicólogos y muchos consejeros hablan de las 5 etapas del duelo. Y hay diferentes definiciones y diferentes formatos que yo he visto sobre estas 5 etapas del duelo, pero quiero mencionarlas rápidamente. Esta es mi propia versión que me ha servido a mí para enfrentar mi propio dolor y también poder ayudar a aquellos que conozco, que Dios pone en mi camino, para quizá poder escucharlos, poder ministrarles y poderlos ayudar en su camino a la sanidad, a la recuperación, a la restauración, a la sanidad. Las 5 etapas del duelo son estas. Número 1, el shock. El shock cuando primero eres golpeado por lo que acaba de suceder. El segundo es la negación, es cuando dices: pero no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. Y estas dos son etapas muy normales, muy naturales que todos pasamos. Número 3, la tercera etapa es el coraje o la depresión. Es más, se nos dice que el duelo no solamente viene cuando perdemos a un ser querido. Posiblemente esta es la expresión más dura del duelo, cuando alguien cerca a nosotros falleció. Es terrible, es muy profundo lo que eso ocasiona en nosotros, pero también sabes que podemos estar en duelo cuando perdemos
nuestros sueños, cuando perdemos nuestra rutina, cuando los sueños que teníamos se interrumpieron, cuando la vida que estábamos acostumbrados a tener se interrumpió. Por ejemplo, cuando pierdes un trabajo, cuando cambias de ciudad o de país, cuando pasas por cosas terribles, puedes pasar por un duelo. Y parte del duelo es o la depresión o el coraje. Quizá algunos de ustedes escuchando ahorita pueden identificar que han estado enojados y no saben por qué, o que han estado deprimidos y no saben por qué. Quizá algunos sí lo saben porque sí perdieron a alguien querido, pero algunos de ustedes de repente se encontraron: ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué me irrito tan fácilmente? ¿Por qué me enojo tan fácilmente? ¿Por qué estoy tan decaído? Pues es porque estás pasando por el duelo. Y es importante identificarlo en tu vida y pasar por este proceso del duelo para que tú puedas ayudar a aquellos que lo están pasando. La cuarta etapa yo le llamo la aceptación y la resignación. Es cuando dejas de pelear, cuando puedes enfrentar tu coraje y tu depresión y dársela a Dios y dejar que Dios te sane y quite tu coraje y quite tu dolor y que comience a sanar, donde aceptas la nueva situación, la nueva realidad que ahora estás enfrentando, donde te resignas y dices: bueno, así es, y con la ayuda de Dios me voy a levantar y voy a enfrentar esta nueva realidad. Y por último, el quinto paso es la reintegración. Cuando tú aceptas y comienzas a reintegrarte a esta nueva vida, que estás ahora enfrentando, esta nueva realidad. Es muy importante que tú pases por este proceso de duelo y también poder ayudar a aquellos que lo están pasando. Entonces, número 1, enfrenta tu dolor. Número 2, pasa por el proceso de duelo, no lo apresures. Date el tiempo necesario. Número 3, deja que Dios obre a través del sufrimiento. Deja que Dios obre a través del sufrimiento. La Biblia dice que Dios usa todo lo que nos sucede para bien. Yo creo que cada uno de nosotros posiblemente pudiera recitar de memoria Romanos 8:28. Pero cuando estás pasando por algo profundamente doloroso, a veces es más difícil. Cuando pasamos por cosas más leves, pues no es tan difícil decir: bueno, sí, todas las cosas ayudan a bien. Pero cuando estamos pasando por cosas terribles es más difícil, pero es igual de importante. Esa promesa es igual de cierta en las cosas superficiales como en las cosas profundas. Es igual de cierto en las dos maneras. Deja que Dios te hable. Deja que Dios se revele a ti. Si puedes pasar por el proceso de duelo y puedes comenzar a aceptar lo que te está pasando y ponerte en manos de Dios, vas a ponerte en una situación donde Dios va a hablar profundamente a tu vida y vas a tener la oportunidad de conocer a Dios a un nivel que quizá nunca lo habías conocido. El libro de Job nos habla mucho de esto. El libro de Job, que era un hombre justo antes de que pasó por su gran prueba, al final vemos a un Job totalmente diferente, que tiene otra perspectiva, que tiene otro entendimiento y otro conocimiento mucho más profundo de Dios, cuando él declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si Dios permite que pases por esa situación, no desaproveches la oportunidad de acercarte más a Dios y de conocer más a Dios. El momento donde más he experimentado la gracia de Dios, el abrazo de Dios, el amor de Dios, el consuelo de Dios ha sido a través de las situaciones más difíciles de mi vida. Deja que Dios te hable. Deja que Dios se revele a ti. Número 4. Es importante que nosotros aprendamos a procesar lo inescrutable del sufrimiento. Lo inescrutable del sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que no vamos a poder explicar. Hay preguntas que no vamos a poder contestar. Hay cosas como que: ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué me sucedió esto otro? No vamos a poder contestar porque Dios permitió esto. No hay respuestas de este lado del cielo. Yo recuerdo a mi abuelo cuando la gente le hacía preguntas sobre el sufrimiento y por qué, y los misterios y las cosas que no tenían respuesta. Dios siempre citaba el libro de Deuteronomio, capítulo 29 y versículo 29, y lo recuerdo muy bien.
Y este versículo me ha ayudado a mí y me ha ayudado a compartir con otros, y quiero compartirlo contigo el día de hoy. Y dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, hay cosas secretas que Dios ha escogido guardar secretas. Probablemente son cosas que no lograríamos entender, o quizá no seamos capaces de ver la perspectiva de Dios. Nosotros vemos mucho menos de lo que Dios ve. Nosotros entendemos mucho menos de lo que Dios entiende. Y cito a mi abuelo porque mi abuelo y mi abuela sufrieron la muerte de mi papá cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños. Yo tenía 7 años, soy el tercero de 5 hermanos. Mis papás, mi papá y mi mamá, mi papá era pastor. Ellos iban junto con 4 ancianos de la iglesia a un retiro. Mi papá era pastor en Mexicali, iban a Ensenada a pasarse un día de retiro con otros pastores y líderes. Y antes de llegar a Tecate, en la madrugada, antes de que saliera el sol, una persona que venía borracha chocó contra el carro de mis papás. Mi papá murió al instante, mi mamá murió en la ambulancia. Los otros ancianos que venían con mis padres sufrieron algunas fracturas, pero sobrevivieron. Y mi abuelo nunca pudo contestar por qué Dios lo permitió. Y los afectó mucho. Y nos afectó mucho a mis hermanos y a mí. Y curiosamente a mí me han preguntado, bueno, ¿y no te enojaste con Dios? ¿Y no te volteaste contra Dios? Y yo les puedo decir que por la gracia y misericordia de Dios, esa no fue mi reacción. Ahora, yo sí fui un niño muy enojado con la Biblia, pero no me enojé con Dios, porque yo llegué a la conclusión que si yo le daba la espalda a Dios, que entonces sí mi vida se iba a ir de pique, entonces sí iba a estar frito, porque yo encontré que Dios era el único amigo que yo tenía, que Dios era la única esperanza que yo tenía, que Dios era el único que me iba a dar el poder para poder enfrentar la vida y para poder cumplir con el plan que Él tenía para mí. Hay cosas que no vamos a tener la respuesta. Entonces, ¿cómo le hacemos? Deuteronomio 29. Hay cosas secretas que le pertenecen a Dios que nunca vamos a saber. Ahora, alguna de las cosas que sí nos puede ayudar en el proceso al enfrentar lo inexplicable y poder pasar por este proceso de sanidad es cuando no entendemos lo que nos está pasando. Lo que yo he aprendido a hacer y lo que otras personas me han aconsejado hacer y me ha servido mucho es no fijarme en la situación o en la pregunta del por qué, sino fijarme en lo que sí conozco de Dios. Es cuando podemos concentrarnos en quién es Dios, en cómo es su carácter, en sus atributos, y recordar qué tipo de récord Dios tiene con nosotros, cómo se ha comportado Dios hacia nosotros a lo largo de nuestra vida, y qué nos dice eso sobre Dios y de su carácter y de su persona. Y lo que yo he descubierto es que Dios puede ser confiado, que Dios es digno de nuestra confianza. Y que es más, podemos acercarnos a Él y en vez de enojarnos con Él y de reclamarle, podemos recibir su abrazo. Y podemos recibir la fuerza, la esperanza, la paz que necesitamos. Entonces, yo no sé en dónde te encuentras tú, pero yo quiero animarte a que pases por este proceso y que descubras a Dios de una manera más profunda como nunca. Y que quizá puedas soltar la pregunta del por qué y arrojarte a los brazos de Dios y saber que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios tiene cuidado de ti. Y por último, quiero decirte que tú puedes aprovechar. Número 5, usa lo que aprendiste a través del dolor y sufrimiento en beneficio a otros. Usa lo que tú aprendiste en beneficio a otros. Hay diferentes pasajes de la Biblia que podemos citar aquí. Romanos 12:15, que dice que debemos de gozarnos con los que se gozan y debemos de llorar con los que lloran. Es más fácil llorar con los que lloran cuando tú mismo has llorado. Es mucho más fácil celebrar el gozo cuando tú mismo has tenido victorias y aprendes en lo bueno y aprendes en lo difícil y lo no tan bueno. Y también hay otro pasaje que para mí es de muchísima bendición. Es 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4, que dice: bendito sea Dios, Padre de misericordias,
y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a aquellos que están pasando por tribulación con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios, podemos nosotros ahora ministrar a otros. Y qué hermoso es cuando nosotros en este mundo que está tan herido, este mundo que está tan golpeado, porque es un mundo caído, un mundo donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay injusticia, que nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como embajadores de Dios, podamos ser instrumentos en las manos de Dios, pasando primero por nuestra propia sanidad y segundo, ofreciendo sanidad y esperanza a todos aquellos que tanto la necesitan. Si me permites, me gustaría orar por ti. Señor, te doy gracias por cada líder, por cada pastor, por cada persona que está escuchando estas palabras. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les ministres a ellos ahí donde están, en el lugar donde se encuentran, en la situación en la que se encuentran. Aquellos que están con un corazón dolido, te pido que tú derrames tu consuelo, que ellos puedan sentir tu abrazo, que ellos puedan saber que tú eres su esperanza, que tú eres su sanador, que tú eres su salvador, que tú eres un Dios que restaura, un Dios de misericordias, un Dios bueno, un Dios que es digno de nuestra confianza, un Dios que es digno de nuestra alabanza. Te pido, Señor, que fortalezcas y que sanes a todos aquellos que están doliendo. Te pido también, Señor, que también nos des la gracia de poder ser instrumentos tuyos a todos aquellos que nos rodean, a todos aquellos que pones en nuestro camino, que están pasando por situaciones similares, que están pasando por dolor y por sufrimiento. Que tú a través de nosotros, que tu Espíritu obrando a través de nosotros, pueda llegar a tantos corazones que te necesitan en estos momentos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos en este videoblog. Y quiero recordarte que aún quedan algunas cumbres global de liderazgo, que si no has asistido aún a esta temporada, puedes asistir. Ahí vas a ver las gráficas, y también te invito a que veas este videoblog y otras cosas que hemos puesto en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.